Bueno, y continuamos con Gregorio Goyo Gómez, abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Abogado, ayer la presidenta del CNE, marcó una fecha histórica, 1 de agosto, marcó la fecha estipulada, donde el CNE debía haberse pronunciado para la segunda fase de lo que significa para Venezuela y para todo el país el 20% del referéndum revocatorio. Lamentablemente la posición de la presidenta del CNE no fue tan clara. Sí aceptó el 1% de la validación de firmas, sí, no dejó muy clara la posición. ¿Qué cree usted y qué mecanismo como abogado venezolano y falconiano, desde el 1 de agosto ayer, que se pronunció la presidenta del CNE, cuando de manera tal no dejó muy clara su pronunciamiento como presidenta del CNE ante el referéndum revocatorio de lo que significa la segunda fase del 20%? ¿Cree usted que aquí se cumplan los lapsos establecidos y que se apruebe y que se realice el referéndum revocatorio como lo está exigiendo el pueblo de Venezuela para este año 2016? Mira, el referéndum va, de eso yo no tengo la menor duda, eso va. Dudas tienen los que tienen miedo al referéndum, que es el gobierno. La gente que dirige el gobierno, los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, los diputados del PSUV, los diputados del Consejo Legislativo, los concejales, los que se han hecho ricos con este gobierno. Un Diosdado Cabello. Esos tienen miedo al referéndum, eso sí, pero el resto del pueblo no. Ahora, retomando el asunto, cuando el CNE, recuerde que el Consejo Nacional Electoral es un poder, que es el poder electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral. Ese poder tiene las facultades de dictar resoluciones y dictó pues un reglamento interno para este tipo de procesos electorales. Ya se cumplió con el 1%. Entre las cosas importantes que dijo la presidenta del CNE fue que reconoció a la MUD, o la Mesa de la Unidad Democrática, le reconoció su investidura, que eso es muy importante. Nada más con que le haya reconocido su investidura, acabó con ese interés que tenía Jorge Rodríguez, que solicitó en el día de ayer un escrito en el CNE para que desconociera a la MUD. Nada más con que Tibisay Lucena haya hecho público el reconocimiento de la MUD, eso es un gran paso. Aparte de eso, otro gran paso es que se recogió el 1%. Ese es muy importante. ¿Hay una llamada, me estás diciendo? Sí. Okay. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches, de su nombre, número de cédula y de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eugenio Álvarez. Cédula 15-311-701. Magali, quisiera hacerle una pregunta al doctor Gómez, porque en el segmento anterior él hablaba de impunidad. Hay un caso que fue muy sonado aquí en Venezuela del presunto narcotraficante Walid Maclet. ¿Qué opina el doctor sobre ese caso? ¿Qué sucedió con Maclet cuando, después de empezar a nombrar a generales, oficiales de alta graduación como Henry Rangel Silva, empezó a nombrar a varios generales y ese caso se quedó así? Maclet dijo en esa oportunidad: ¿cómo hago yo para meter droga en un aeropuerto? ¿Quién me permite ese paso? ¿Una secretaria, un portero? ¿Cómo hago yo para tener carros con placas de la Guardia Nacional? ¿Quién me da eso? ¿Un sargento? Es decir, el mismo Maclet dio a entender que debió haber tenido conexiones con altos funcionarios, presuntamente con altos funcionarios, con oficiales de alta graduación, y con todo y eso que el hombre estaba confeso, no pasó nada. El doctor Gómez, ¿qué opina sobre eso? Mira, esa pregunta es muy importante que me la haya hecho. Mire, indiscutiblemente que el caso de Walid Maclet es un caso emblemático en el país. Es más, Walid Maclet es el que sacó a la luz pública lo que llaman el cartel de los soles. El cartel de los soles, el primero que lo pronunció fue Walid Maclet. Walid Maclet decía que el cartel de los soles era un poco de generales que estaban involucrados en el tráfico de la droga, y nombró a Reverol, y nombró a varios generales que en este momento no sé dónde se encuentran, pero no sé si están de baja o están en cargos públicos. Pero Walid Maclet fue el primero que empezó a hacer del conocimiento público nacional e internacional
del cartel de los soles. Gualima Clay empezó eso en Colombia. Él vivía aquí en Venezuela, su familia estaba aquí en Venezuela, en Valencia específicamente, y de allí empezó con esos negocios. Pues. Gualima Clay se hizo muy cerca de Chávez, porque Gualima Clay cuando el golpe de abril, del 11 de abril del 2002, Gualima Clay tenía muchos negocios y mucho dinero en ese momento y muchos vehículos, y le prestó mucha ayuda al presidente de la República en ese momento. Y el presidente de la República le paga a Gualima Clay esos favores dándole muchas cosas. Entre ellos le dio hasta un aeropuerto, pues. Le dio un puerto también, el Puerto Cabello, eso lo manejaba Gualima Clay a su diestra. Pues. Entonces, todas esas cosas dieron origen al crecimiento de un movimiento de tráfico de droga nunca visto en Venezuela. Por eso que el país está muy corrompido en el mundo de la droga. Por eso que muchos generales, que lo señaló Gualima Clay en aquel momento, como Héctor Reverol, están hoy siendo acusados en un tribunal de Nueva York por tráfico de droga. Y la pena que les espera no es una penita, pues, es una cadena perpetua casi seguro. Entonces, indiscutiblemente que esa situación que originó Gualima Clay es lamentable. Fíjate que Gualima Clay, cuando logra Chávez estaba vivo en ese momento, logra que Santos acababa de llegar a la presidencia, que Santos le enviara a Gualima Clay para acá. ¿Qué negocio, en qué acuerdo llegó Chávez con Santos para que eso se lograra? Eso lo sabrá Santos, que es el que está vivo, y la gente se quita a Chávez. Pero cuando la traída de Gualima Clay a Venezuela, ¿qué originó? Le abrieron su juicio en Caracas, por cierto, radicaron el juicio en Caracas, le abrieron su juicio allá, y Gualima Clay le callaron la boca. Y Gualima Clay le callaron la boca y tú no escuchaste más hablar de Gualima Clay. No se sabe si está muerto, no se sabe si está en libertad. He escuchado algunos comentarios dentro del campo de mi profesión, que el hombre está en una finca, en una parte de Venezuela, y que está gozando de beneficios, porque el hombre al final llegó a un acuerdo con el gobierno. Eso es lo que se comenta en el mundo del derecho. Esto es triste y lamentable que estas cosas estén ocurriendo, porque el país lo han corrompido, y la imagen que está el país en el mundo es un país narcocomplaciente. Este gobierno, con silencio, está protegiendo a personas en forma automática. La otra vez protegieron a otro general que fue capturado aquí en Curazao, y se formó un escandalón con un general que también está involucrado, según el gobierno norteamericano, en delitos de lesa humanidad y de narcotráfico. Cuando un gobierno actúa así, no es lo ideal. El gobierno tiene que actuar ajustado a derecho. Abogado, entonces, ¿cómo queda la imagen de las Fuerzas Armadas, de los militares, de los altos funcionarios, coroneles, sargentos, con esto lo que se está viviendo? Los militares de menor rango están sufriendo esas consecuencias. Mire, yo estoy convencido. ¿Y los de alto rango? Porque los de alto rango tienen unos beneficios, que es su cercanía al poder. Los de bajo rango no tienen esos beneficios. Los beneficios los tienen los de alto rango, que tienen mucha cercanía al poder. Y el poder que hoy se ostenta por estos gobernantes, el poder está muy corrompido. Entonces, como el poder está muy corrompido, ese deterioro del poder se convierte en ¿qué? En dinero, en placeres, en viajes, en tener propiedades en distintas partes del mundo y aquí. Que aquí no les gusta eso, a todos nos gusta. Claro. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que mucha gente sin trabajar, con unos sueldos que para vivir cómodamente, pero no para tener tantos bienes de fortuna, hoy tú los ves como personas multimillonarias con bienes en Venezuela y fuera del país. Ahora bien, abogado, lo que significa el referéndum revocatorio, va el referéndum revocatorio. El referendo va. Hoy se tenía que emitir una comunicación de 48 horas, ¿no? Ajá, pero déjame explicar algo que el ciudadano que llamó interrumpió, pero fíjate, cuando la presidenta del CNE hace eso del conocimiento público, es decir, a través de todos los medios de comunicación, en derecho existe algo que se llama las cosas cuando son de conocimiento público notorio y comunicacional, esas cosas ya no tienen que probarse, eso es así. Entonces, como eso ya es así, que Tibisay Lucena logró
definir ante el pueblo venezolano que la ABU sí logró reunir el 1% para la activación del 20%, porque fíjate, el artículo 72, que es el que regula la figura del revocatorio, establece que tiene que ser un 20% de los electores. Ahora viene ese proceso del 20%. Este es el proceso de la recolección del 20%. ¿Cuáles son los lapsos estipulados? Bueno, mira, en ese reglamento interno desarrollado por el CNE, ellos establecieron que después de dictada pues la resolución donde ellos reconocen a la MUD y reconocen que se recogió el 1%, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que se aplica supletoriamente allí, establece un lazo no mayor de 3 días para que se pronuncien. Fíjate, ya ellos dijeron 48 horas, que son 2 días, entonces ya la solicitud se hizo, ahora lo que viene es el pronunciamiento de ellos en base a la solicitud. ¿De cuánto tiempo? No, debe ser en un lazo no mayor de 3 días. Entonces, ellos deben pronunciarse, y cuando se pronuncien deben decir que recibieron la comunicación de activación del revocatorio y que eso se va a hacer el día tal, a partir de las 6 de la mañana. Por decir ¿Un TCJ abrazado al gobierno? No, ¿Un CNE abrazado al gobierno? Bueno, el TCJ... Pero sí va a referéndum revocatorio. El referéndum va porque el poder electoral, que es el CNE, es un poder electoral. Recuerda que en el país existe lo que llaman autonomía de poderes, cosas que este gobierno no ha respetado. Pues. Este gobierno en ese aspecto tiene más aspecto de dictador que de demócrata. Entonces, pero sin embargo, como el poder electoral está muy cerca, pues se ha aliado a los demás poderes, es decir, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Ciudadano. El Poder Electoral no está vinculado al Poder Legislativo. Sin embargo, cuando el Poder Electoral reconoce la MUD y reconoce el 1%, lo que dice Tibisay Lucena es que solicita a la Fiscalía porque supuestamente existen unas firmas ilegales, unas firmas que no fueron reconocidas por los firmantes. Estos son hechos que de ser cierto se convierten en hechos punibles, y los hechos punibles se individualizan, es decir, los responsables de lo que haya ocurrido tendrán que responder ante la justicia, pero eso no detiene el proceso, porque ya el proceso, tan pronto ellos recibieron la comunicación, el proceso se activó, no lo detiene. ¿Hay referéndum revocatorio? Hay referéndum revocatorio. Bueno, nosotros vamos a cumplir algunos compromisos comerciales y ya regresamos.